¿Qué tal? Soy Elber Durán Hidalgo. Es un gusto que nos acompañen nuevamente esta noche en una nueva edición de Hoy en Cope Santos, en nuestra serie de temporada electoral El Ciudadano 2022-2026. Una propuesta de Cope Santos y su plataforma de contenidos para acompañar el proceso de toma de decisiones a lo largo de este proceso en el que los ciudadanos están decidiendo quién va a comandar la conducción del país en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Muy importante, en el primer poder de la República. Eso se tomó desde el pasado febrero y tenemos hoy, en cumplimiento de un compromiso que habíamos adquirido con los aspirantes a diputación por la región, de tener a algunos de los que resultaran electos. Y en buena hora que tengamos el día de hoy con nosotros aquí a doña Paulina Ramírez Portugués del Partido Liberación Nacional, quien obtuvo por segunda ocasión la curul legislativa que ocupará a partir de mayo próximo, y ella representa ya a la provincia de Cartago. Así que muchas gracias, doña Paulina, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchos de ellos votarían por usted, otros no quisieron votar por usted, pero no importa. La decisión soberana está tomada, usted es ya diputada electa. Así es. ¿Cómo asume usted, con qué ánimo esa vuelta al Congreso, puesto que ya es la segunda ocasión que usted estará en esa silla? Bueno, pues muy entusiasmada y con una mayor experiencia que realmente siento que yo gasté alrededor de cierto tiempo, varios meses, en esa curva de aprendizaje en la Asamblea Legislativa, lo cual me estoy ganando ahora, y mi experiencia me va a facilitar pues tener mayor facilidad para poder tramitar proyectos, y además adquiere uno también ese conocimiento, sobre todo en el mecanismo, en los instrumentos más importantes que debe tener uno en la Asamblea Legislativa, que es la facilidad para poder establecer diálogos, poder hacer consensos y llegar a acuerdos, que eso es fundamental. Eso es algo que uno tiene que entenderlo cuando llega a la Asamblea Legislativa, que es fundamental para poder llegar a esos acuerdos tan necesarios y que es lo que va a permitir que el país avance y podamos tener de forma ágil y rápida y eficiente los proyectos bien elaborados y además aprobados a favor de todos los costarricenses. Pues vamos a tener ocasión de detallar un poquito más sobre ese ímpetu suyo en esta segunda ocasión. Pero antes, en esta conversación, porque hemos querido que este programa sea una conversación con la señora diputada electa, queremos empezar por donde hay que comenzar, por saber mejor quién es Paulina Ramírez Portugués. ¿Ah? Entiendo yo que una Cartaga por ambos costados, o hay elementos de otras provincias en su combinación familiar. No, Cartaga, ¿Sí? Nacida en Cartago, de padres cartagos. Y en realidad, de toda mi vida, desde mi nacimiento hasta la fecha, se ha desarrollado en mi provincia. Y eso también me ha permitido pues conocer muy bien las necesidades de Cartago y conocer además también el haberme permitido en mi desarrollo profesional y en mi desarrollo laboral estar muy cerca de las comunidades, como es haber sido vicealcaldesa de la Municipalidad de Cartago 2 veces. Eso me ayudó muchísimo a conocer las necesidades. Pero dígame una cosa, no sé si será porque a mí me ocurrió así, pero por lo general uno es en las primeras etapas de la vida cuando empieza a mostrar ciertas habilidades, ciertos gustos, ciertas facilidades que lo llevan finalmente a lo que la vida le da la oportunidad de desarrollar como una profesión o como un oficio. Ajá. En el caso suyo, ¿dónde empezó a sentir que el servicio hacia los demás, el servicio público, era algo que estaba en su interés personal? Bueno, yo creo que de formación también mi padre era un padre de servicio, que él, aunque se desarrolló en una empresa privada, siempre fue de proyección social desde su empresa, ayudar a mucha gente, ayudar a las personas, y eso nos lo inculcó a nosotros. Entonces ya de por sí tenía ese sentimiento de servicio, de crianza, de formación, y adicionalmente la vida me ha ido llevando desde el colegio, creo yo, pues en el colegio
tuve la oportunidad de ser candidata también a la presidencia del colegio. En primer año del colegio me pidieron mis compañeros que nos incorporáramos. Bueno, en ese momento estaba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente entré al colegio Alcobao, y en el Cobao también participé en las elecciones del colegio como vicepresidenta, y posteriormente cuando salió el alumno que estaba cursando el 6º año, quedé como presidenta. Pues eso también fue sembrando en mí ese espíritu de servicio, además de ejecutarlo, ¿verdad? Porque desde una posición así, pues uno tiene más interés por las situaciones y las necesidades, en ese caso del colegio. Y bueno, y conforme fui creciendo, en realidad tuve ahí, en mi 6º año quedé embarazada, no seguí estudiando, terminé el colegio embarazada y terminé mi 6º año con un bebé. Entonces tuve un lapso de tiempo que me dediqué a la familia, que fue desde que salí del colegio hasta mis 23 años. A los 21 años ya tenía 4 hijos, entonces era todo complicado seguir estudiando, ¿verdad? Posteriormente insistí mucho en querer seguir estudiando pese a los 4 hijos, y logré matricularme a los 23 años en la universidad y seguí mi carrera profesional. Estando cursando mi carrera profesional, entré a trabajar también simultáneamente los últimos años de mi carrera en la Municipalidad de Cartago, y desde ahí pude tener muchísima proyección. No era ya bastante difícil, porque madre de 4 hijos, de 5. También tuve, mi 5ª hija la tuve graduándome de la universidad. Entonces hice maestría embarazada y terminé graduándome. O sea, fueron las 2 historias del colegio y de mi carrera profesional. Tuve mi 5ª hija y bueno, actualmente tengo mis 5 hijos ya adultos, grandes, claro, muchachos. Pero esa tarea de llevar la familia y al mismo tiempo no dejar el estudio, es algo en lo que insistimos mucho actualmente, para que los jóvenes, por una razón, no vayan a dejar de estudiar y prepararse para el futuro. Me parece que es un buen ejemplo de éxito en su caso. Sí, claro. ¿No? Yo creo que sí requiere mucho sacrificio, de mucho compromiso, de mucha disciplina. ¿Apoyo de familia? Apoyo de la familia. Y en realidad, como decía yo, las noches son largas, las madrugadas rendidoras, había que aprovechar todos los espacios para poder estudiar. Yo llevaba bloques completos, pero estaba muy comprometida con querer ser profesional, era un anhelo mío y de formación, siempre quise tenerlo. Entonces eso me alimentaba para yo lograr mi meta y mis objetivos. Entonces, fuera el tiempo que fuera, yo lo dedicaba a estudiar y posteriormente no solo estudiar, sino también trabajar, porque quería adquirir experiencia, quería formarme. Entonces sí, claro, requiere mucho sacrificio, pero sí se puede, porque pese a mis 5 hijos logré terminar mi carrera. Tuve muchos obstáculos en el camino. Yo no tenía un esposo que realmente fuera muy abierto, era un hombre muy celoso, tenía ciertos obstáculos para tener las libertades que tiene una mujer soltera, para salir a estudiar con compañeros, para ir a los grupos de trabajo y todo este tipo de cosas. No tenía esa facilidad. Tuve que hacer de forma muy independiente mi desarrollo profesional, pero gracias a Dios tuve esa energía y esas ganas. Sobre todo creo que el anhelo y el sueño de conquistar esto es lo que lo hace a uno alimentarse para lograrlo. Ahora, y sacar lo mejor de uno. A veces los caminos de la vida lo sorprenden a uno. En algunos casos ese servicio se canaliza de otra manera. Sí. Creando una buena empresa, generando mucho empleo. Claro, cualquiera. El sueño puede ser diferente, pero yo creo que el sentimiento debe ser el mismo. Esa lucha por alcanzarlos, esa lucha por querer lograrlo, sea lo que sea, porque ya le dije, hay que tener ciertos sacrificios, pero si uno realmente quiere alcanzar esa impulso, meta, la energía, sí, tiene que tener esas características. Pero cuando va sobre la política, los que de muy joven también nos involucramos en la política porque nos gustaba la política, cuando mencionaba usted lo del colegio, bueno, a mí en el Vargas Calvo, en San Pedro de Montes de Oca, en un proceso de pequeña república,
que era elegir a un presidente, a un gabinete, a una asamblea legislativa, me nombraron ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Quizás desde entonces me gustan los temas internacionales, pero bueno, el tema ya de optar por la política, ¿cómo se introduce usted en las Fuerzas de Liberación Nacional y por qué en ese partido y no en otro, siendo joven? Sí. Bueno, yo estando en la Municipalidad de Cartago, en realidad yo no me había involucrado directamente, siempre fui liberacionista, pero no me había involucrado directamente con el partido, pero estando en la Municipalidad de Cartago, estuve muy cerca del Ejecutivo Municipal, que en ese momento era Ejecutivo, posteriormente fue alcalde con la reforma del 2002, pero en ese momento empecé a trabajar cerca de él. Eso me hizo involucrarme en temas políticos y comunales, no aspirando nada, sinceramente fue así. Yo trabajaba ayudando y cooperando con el Ejecutivo. Yo creo que las características mías de liderazgo, de compromiso, como les dije, yo he sido disciplinada, muy responsable. Eso ayudó a que vieran en mí algunos talentos y algunas características para posteriormente involucrarme, porque cuando fue el cambio del Código Municipal, en ese momento se me invitó a ser la alcaldesa. Yo fui la primera alcaldesa con ese código que tenía que ser nombrada por el Consejo Municipal para hacer el periodo de transición mientras eran las elecciones populares. Pues en ese momento se me nombró. Fue sorpresivo, yo estaba, recuerdo, fuera de la municipalidad, me llamaron por teléfono, Paulina, necesitamos que te presentes a la municipalidad. Llegué y me dijeron, te vamos a nombrar como alcaldesa para que nos representes en este periodo mientras son las elecciones. Yo acepté, por supuesto, era un reto, pero ya conocía muy bien la municipalidad. Pero una oportunidad también. Y una oportunidad, entonces lo acepté y a partir de ahí empecé a involucrarme ya propiamente a actividades del partido. Posteriormente se me invitó, en eso hubo un cambio quedó don Abel Pacheco, entonces empezó a liderar la municipalidad también, la Unidad Social Cristiana, y en las siguientes elecciones me invitaron a ser vicealcaldesa. Lo hice por 2 ocasiones. También fui invitada, yo agradezco que hayan visto pues las condiciones para poder serlo, y sustituí al alcalde en varias ocasiones en periodos de sus ausencias. Entonces adquirí mayor experiencia, mayor conocimiento, como dice usted, una oportunidad. Y estando como vicealcaldesa se me invitó también a ser diputada, y fue mi primera diputación, y que para mí fue una experiencia. Pero no tenía nada seguro, es decir, era un asunto de invitarla, que resultara en realidad, positivo era toda una incertidumbre. Exactamente. Ponía a prueba su capacidad realmente de llegar más profundo en las bases cualquier candidatura hay que trabajarla y hay que visitar, y que yo creo que estos procesos de campaña no solamente sirven para hacer caudal político, sino que sirven para conocer realmente las necesidades. Porque las necesidades de hoy no son iguales a las que tuve y conocí en el 2014. Estamos en una condición muy diferente. Por ejemplo, me he encontrado con situaciones críticas, de situaciones de crisis que han generado la crisis, ¿verdad? Y las condiciones de los partidos que hemos tenido gobernando en estos 8 años, pero eso también le permite a uno pues tener ese roce, ese acercamiento con la gente, conocer las necesidades, y ya estando en la Diputación aún más todavía, ¿verdad? Porque más adelante quisiera que usted nos explicara qué margen de frustración puede llegar a tener un diputado cuando no logra todo lo que se propuso desde un principio, sí, y no porque no lo haya intentado, sino porque tal vez el entorno no le ayudó, sí, claro, porque usted tiene otras fuerzas que se le van a oponer, porque sí, son rivales en ese sentido. Pero para no perder en este bloque, en estos 2 minutos que nos quedan, esa parte de lo personal, ¿quiénes han sido, digamos, mentores suyos a lo largo de esta carrera política hasta donde la tiene usted hoy, a las puertas de su segunda diputación? Muchas personas, yo creo que, desde la estructura, los líderes comunales, aprendí muchísimo de ellos. También he estado cerca de don Luis Gerardo Villanueva, que él ha manejado una estructura en Cartago de un grupo político, pero no solo con él, me he relacionado con muchos líderes cartagineses de diferentes grupos, de los cuales he aprendido.
Igualmente, ya en la Asamblea Legislativa he tenido la oportunidad de tener una Asamblea Legislativa con personas de mucha experiencia. Está don Antonio Álvarez de Santi, está Juan Luis Jiménez, doña Sandra Piz, está Rolando González, bueno, muchas personas que han tenido una carrera política extensa y que de los cuales pude aprender, también de doña Laura Chinchilla. Yo creo que ella fue un ejemplo también para las mujeres costarricenses y nuestra única presidenta. Entonces yo creo que he ido adquiriendo o he ido admirando las posiciones de muchas personas en diferentes ámbitos que me han permitido alimentarme y crecer políticamente y como profesional. Pues muy bien, vamos a ir a una breve pausa, doña Paulina, y cuando regresemos vamos a ahondar un poquitito más en ese horizonte que se le está empezando a abrir a usted nuevamente en su regreso a la Asamblea Legislativa por segunda ocasión. Paulina Ramírez Portugués, candidata electa del Partido de Liberación Nacional por la provincia de Cartago. Ya regresamos. Invitamos a todos los beneficios de Café de Costa Rica a participar en el proyecto de mecanismos de incentivos de la Nama Café, cuyo objetivo es entregar fondos no reembolsables a aquellos beneficios cuyos proyectos reduzcan sus emisiones, su consumo eléctrico o su consumo de agua. Para mayor información pueden contactar al correo emorera@cafe.cr o al teléfono 2243-7867. Hace 57 años nacimos en el corazón de muchas familias. A lo largo del tiempo hemos conocido grandes historias y hemos trabajado con las comunidades en las que estamos presentes para construir un mejor mañana. Impulsamos iniciativas sostenibles que mueven a las familias y los negocios, desde Mora hasta Desamparados y desde Cartago hasta Los Santos. Hoy, vivimos con pasión nuestro trabajo. Celebramos un año más con valientes logros y superando los retos del entorno. Pero sobre todo, damos lo mejor para que, juntos, sigamos generando progreso y bienestar. Coope Santos. Juntos podemos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta edición del Ciudadano 2022-2026 aquí en Altavisión y nuestras redes sociales, que como recordarán estamos todos los días lunes a las 7 de la noche. En esta ocasión, con la agradable visita de la diputada electa por la provincia de Cartago, doña Paulina Ramírez Portugués, con quien hemos iniciado un diálogo. Ella fue una de las más de 10 aspirantes a la diputación que antes de las elecciones, primera etapa de febrero pasado, pasaron por acá, por Altavisión, nos dieron sus opiniones, sus expectativas y habíamos hecho la promesa de que quienes resultaran electas o electos pudieran conversar ya en un programa más amplio, como es en el caso del día de hoy con doña Paulina. De veras que es muy agradable tenerla con nosotros, doña Paulina, por segunda ocasión. Muchas gracias. Hay un aspecto que comentábamos antes de ir a de volver de este corte, y es que usted, a pesar de que tenía recursos disponibles a la mano como para poder estudiar, a pesar de que tenía una familia ya con niños y era todo un trabajo adelante, optó finalmente por financiarse los estudios con una cooperativa. Sí, claro. Volvamos atrás un poquito y luego venimos con le el tema. estaba contando y compartiéndole que en aquel momento, yo siendo muy joven, ¿verdad? Tenía 23 años, mi esposo era estudiante y yo pues estaba en la casa cuidando de los 4 niños, pero yo quería estudiar. Entonces le pedí a mi padre que si me podía ayudar en financiarme los estudios, y a él le pareció una barbaridad que yo me fuera a estudiar y dejar solos mis 4 hijos, y lo consideraba mal. De ahí eran otras épocas, otra formación.
y me dijo que no contara con eso. Entonces acudí a CONAPE para poder financiar mis estudios y me facilitaron los recursos y con eso pude terminar mis estudios. Así que opciones hay. Claro que sí. El país realmente ofrece algunas puertas para dar oportunidades y poder continuar uno con esos sueños y esas metas que se ha propuesto. Bueno, eso da pie para un par de cosas que valdría la pena aprovechar, conocer, doña Paulina, de parte suya, qué sensibilidad, qué percepción tiene. Uno es el tema de las dificultades que están teniendo todavía las mujeres en nuestra sociedad para incorporarse no solo a puestos de trabajo, pero ciertamente reconocemos que para llegar a ello se requiere un nivel de educación entre más alto mejor. También hay problemas para que las mujeres lleguen con facilidad, como lo hacen muchos hombres. En conclusión, hay un desfase todavía, a pesar de que somos una sociedad en la que hablamos de que buscamos ser muy igualiticos todos, de que somos muy buenos todos, de que lo del tico para arriba y para abajo, pero a la hora de la realidad y desmenuzar el grano de la paja, nos damos cuenta que hay deficiencias significativas. En el caso de la mujer, ¿qué pretendería usted realizar en la Asamblea Legislativa en este segundo periodo, enfocada hacia darle esas mejores oportunidades a las nuevas generaciones de mujeres para que tengan seguridad, certeza y un camino claro a dónde llegar a incorporarse a la masa productiva de este país? Bueno, yo creo que en nuestra historia se han hecho grandes esfuerzos y yo creo que se ha legislado mucho a favor de la mujer, sobre todo para dar espacios en la política. Bueno, demostrado hasta hoy, tenemos más de 27 mujeres en la Asamblea, la Asamblea con más mujeres en la historia. En la fracción nuestra tenemos 10 mujeres de 19 en representación. Quiere decir que realmente la legislación le dio la oportunidad a las mujeres para tener espacios en la política. Se han abierto muchos programas a favor de la mujer, pero creo que aún hace falta muchísimas cosas porque hemos visto los grados de violencia, hemos visto cómo las mujeres tienen menos oportunidades de incorporarse al mercado laboral. Y esto se debe tal vez a mayores también políticas públicas que el gobierno debe también facilitarle a las mujeres, como son las redes de cuidado, como es también facilidades de financiamiento para todas aquellas que tienen emprendimientos y para darles la facilidad de tener acceso al crédito pese a que no tienen garantías, y otras políticas públicas que podemos abordar desde el gobierno y desde la Asamblea Legislativa con legislación que les permita. Ahorita en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, está el proyecto 21-290, que son de créditos y tasas blandas y preferenciales para la mujer rural, que puedan tener acceso al crédito y darles esas facilidades. Bueno, este tipo de temas en la banca de desarrollo también debemos de buscar que las mujeres tengan esas facilidades. Entonces yo creo que podemos abordarlo, vamos a ver muchas mujeres en la Asamblea Legislativa para apoyarlas, para que sean más rápidas, más eficientes, y por supuesto que estaríamos en la lucha y unirnos en darle mayor oportunidades a todas las mujeres. Claro, si uno revisa la historia con el número de mujeres, como usted menciona, que va a integrarse, con las que se va a integrar la nueva Asamblea Legislativa, uno puede suponer que será cuando mejor oportunidades habrá de impulsar legislación que en algún momento se quedó en el camino en el pasado. El otro aspecto, y que va muy vinculado con esto, es el tema de educación. Se habla de que en el país hemos tenido un problema, y todos lo sabemos. Los jóvenes de escuela y de colegio han tenido un quiebre brutal que ya venía desde el proceso terrible de las huelgas de los educadores del año 18, por ahí, 17, 18, que tuvo un efecto increíblemente negativo y que vino a agravarse con el problema de la pandemia posteriormente. Claro. Bueno, ¿dónde están viendo ustedes, me imagino que ya no solo usted, sino parte del equipo de diputados de su partido que van a llegar a la Asamblea, el camino para tratar de ayudar a que por lo menos se alivie esa enorme grieta en la formación de esas nuevas generaciones? Sí.
el apagón educativo, lo llama el Estado de la Nación. En realidad sí hemos tenido un apagón. Y como dice usted, no solo por la pandemia, viene desde mucho antes. Y yo creo que, tal y como lo ha dicho en mi partido, que no requiere solo de tareas legislativas, sino también de gobierno central, debe ser intervenido todo lo que es los programas de educación, de manera que nos modernicemos, que evolucionemos y podamos permitirle a los jóvenes y a los niños una educación digna, de lo cual tenemos recursos. Si destinamos el 8% del PIB para la educación, pues hacerlo de la mejor manera, porque de hecho la OCDE y los diferentes organismos han hablado de que no es un problema de financiamiento, es un problema de calidad en la educación, lo cual requiere de una intervención seria y de gente que tenga la formación y la preparación para poder llevar a la educación a esos niveles que requerimos los costarricenses para poder tener mayores oportunidades y acceso incluso al mercado laboral, y que seamos vistos, como siempre hemos sido vistos a nivel internacional, como profesionales de alta calidad. Hay una cosa que particularmente me parece, doña Paulina, ojalá ustedes puedan llegar a hacer, a meterle motores a esto, y es garantizar que las zonas rurales de nuestro país, porque toda la área de concesión de Copesantos, hay mucho de ruralidad. Sí, claro. El tema es que cómo garantizar que se llegue efectivamente con los servicios de internet para que las escuelitas de las montañas y de los montes y de los ríos y de los valles tengan las mismas oportunidades reales que les hemos prometido a los jóvenes de la ciudad. Sí, bueno, precisamente a eso iba cuando estaba diciéndole de qué manera, pues precisamente conectividad a nivel nacional, con cobertura nacional. Tenemos fondos de Fonatel, tenemos fondos suficientes como para poder hacer un programa que permita la conectividad nacional y que le dé acceso a todos esos niños y a todos esos jóvenes a poder tener más, como ha evolucionado la educación en estos tiempos, producto también de la pandemia. Ya hemos evolucionado a la virtualidad y que pueden, y hemos demostrado que pueden tener la educación o ofrecerse la educación desde la virtualidad. Pero eso no se puede dar si no tenemos la conectividad. Cablesantos ha hecho un enorme esfuerzo, pero es insuficiente. Es insuficiente. No solo porque es una región muy limitada, sino porque también hay otras regiones colindantes de las nuestras en donde hay un déficit, a pesar de que hay otras empresas que intentan llegar. Un programa nacional y un programa que se involucre a todas las instituciones, ASEC, el ICE, las cooperativas, todos los que puedan facilitar este tipo de servicio, tener un programa integral que permita dar esa cobertura. Eso debe salir desde gobiernos, de una política de gobierno. Igualmente, hablamos del idioma, el idioma inglés debe ser incorporado en la educación, porque hemos visto como más de 14,000 empleos no han podido ser ocupados por falta del idioma o por falta de algunos conocimientos técnicos básicos que se pueden facilitar. El programa de gobierno que tiene el Partido de Liberación Nacional incluye uno que se llama talento, es en un término de un año poder darles a los jóvenes y a las jóvenes y a todos los que, no solamente los jóvenes, sino a todos los que quieran capacitarse, la oportunidad de, en el transcurso de un año, adquirir habilidades técnicas o en el idioma para poder tener acceso a ese mercado laboral. Qué bien. Otro tema es el tema de seguridad, para terminar este bloque con un par de temas que interesa conocer su opinión. El tema de la seguridad también es uno de los que más inquietan a la ciudadanía, porque hemos visto un crecimiento de la violencia en las calles, sí, en las carreteras, que no parece haber forma de contenerlo. Y la seguridad no solamente se garantiza a través de más garrote o más acción policial directa, sino que hay otros elementos que entran en juego para darle seguridad a las comunidades. En ese sentido, ¿qué han pensado desarrollar ustedes? ¿Si tienen alguna idea precisa de qué hacer? Sí, claro. Bueno, primero está desfinanciado. Los programas de seguridad están desfinanciados, lo que ha permitido que también tengamos esa reacción coercitiva muy débil. Eso es una de las cosas que ha influido. Por otro lado, también la acción preventiva
de los programas preventivos que deben de darse para evitar que estos jóvenes y estos niños vayan a incorporarse, más que estar a las puertas, el tema de narcotráfico y otras condiciones que la pobreza está muy ligado a muchos temas que han hecho que los jóvenes acudan a buscar otra forma para sobrevivir. Entonces tenemos que abordar el tema de la pobreza, es uno, tenemos que abordar la materia preventiva, que eso también se aborda con la cultura, deporte y el arte, lo cual hay que fortalecerlo. Hemos visto que esos programas totalmente desfinanciados también, y no se les da acceso a los jóvenes y a las niñas y niños, y por eso creo que para hacer una labor integral en materia de seguridad no es solamente coercitivo sino preventivo, y para eso nuestro partido tiene todo un programa integral involucrando todos estos temas, desde abordar el tema de la pobreza, que es dando oportunidades de trabajo, abordando el tema de la cultura y el deporte, y también dando o atrayendo inversión para generar mayor empleo, también el tema de emprendimientos, que se les facilite créditos. Es una serie de acciones de manera que los jóvenes puedan tener ocupación en otras cosas y en otros temas, y evitar que acudan a la delincuencia, al narcotráfico o cualquier otro tipo de temas indebidos, para poder abordar el tema de la delincuencia y la inseguridad que hay en este país. Mencionaba usted, y es cierto, como un factor disparador del riesgo de la drogadicción y la delincuencia, la falta de oportunidades de trabajo y la pobreza asociado a ello. Una forma de evitar que eso se convierta en un círculo vicioso es estimular el emprendimiento de personas que tienen oportunidad de aportar una idea que, si encuentra el apoyo suficiente y el recurso mínimo adecuado, llega a convertirse en una enorme oportunidad de crear pequeñas y medianas empresas. Claro. Bueno, en ese sentido, el sector cooperativo particularmente ha sido muy estimulador del emprendedurismo. Sí. En esa línea, ¿tienen ustedes un enfoque más claro? Don José María ha dicho que no habrá nuevos impuestos al sector cooperativo, eso ya es una buena señal, pero en virtud a ello y al tema del emprendedurismo como una importante herramienta para el desarrollo y combatir la inseguridad y la pobreza, ¿qué pretende usted llevar a cabo en la región, no solo Cartago, sino el país? Porque ya usted, una vez que llega a la Asamblea Legislativa, es diputada nacional. Sí, bueno, estamos clarísimos que todo el tema de cooperativismo es fundamental para distribuir mejor la riqueza, y está comprobado que así ha sido, y también es una actividad que es de punta de lanza para el desarrollo económico y reactivación económica de cualquier sector, y lo hemos visto y está demostrado aquí en esta zona. Sin las diferentes cooperativas, Copesantos, Tarrazú y otras que se han venido desarrollando, no tendrían la condición y la reactivación económica que tienen si no fuera por las cooperativas y el desarrollo que han tenido en la zona. Nosotros estamos muy ligados al sector cooperativo, nuestra fracción y nuestro candidato está muy comprometido con el sector, como bien usted lo dijo y lo ha manifestado ya públicamente. No pretendemos generar mayores impuestos, pero sí más bien fortalecerles y que sea un mecanismo en el que puedan acudir muchos costarricenses para poder unirse, asociarse y hacer emprendimientos, hacer nuevas empresas, y que yo creo que les da la oportunidad de poder incorporarse ya sea al mercado laboral o a generar nuevas empresas, o también ser parte de una cooperativa que esté en este momento activa y pueda ayudarles. Hoy precisamente vengo de Copetarrazú, estuve hoy visitándolos, ya he estado en Copesantos también, he tenido reuniones en donde me han manifestado las necesidades que tienen y que requieren del apoyo legislativo y de gobierno también. Y claro que estamos muy identificados, como en temas de banca de desarrollo, en temas del sector agrícola específicamente, qué es lo que se requiere. Ya nosotros estamos trabajando desde ya
con nuestra fracción actual y que les daremos continuidad, y igualmente se harán las reformas necesarias para incorporar lo necesario para que puedan ser fortalecidas. Pues bueno, vamos a tener más adelante seguramente oportunidad de ver cómo van a ir caminando esas iniciativas. Vamos a ir a una breve pausa, doña Paulina, y ya casi regresamos en un nuevo segmento del Ciudadano 2226, aquí en nuestra propuesta de Cope Santos y Alta Visión y nuestras redes sociales. Vamos a esa breve pausa y ya volvemos con la diputada electa por Cartago, Paulina Ramírez Portugués, del Partido Liberación Nacional, quien nos visita hoy aquí en San Marcos de Tarrazú. Pero usted no nos dijo que tenía hijos. De ahí, mi chiquito. Eso fue cuando iniciamos el trámite. Mami, ahora sí voy a tener mi propio cuarto. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción, sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas, para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hola. En estos días realizamos en nuestros hogares más actividades, como por ejemplo el teletrabajo o la educación de nuestros niños. Estar todos los miembros de la familia más tiempo en la casa implica utilizar más energía, lo que a la vez aumenta la factura eléctrica. Es por eso que es importante que todos en la casa se comprometan a ahorrar energía para cuidar la economía familiar. Apague las luces que no está utilizando. Desconecte su teléfono cuando se encuentre al 95% de la carga. Planifique y respete las jornadas de preparación de alimentos. Con estos pequeños cambios, usted y su familia pueden cuidar de que el consumo no sobrepase los 280 kilovatios hora por mes. Pues a partir de ese límite se debe de pagar el impuesto al valor agregado, lo que aumentará el monto que se debe cancelar. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos esta noche en una nueva edición de El Ciudadano 2226, aquí en Canal Alta Visión, parte de la plataforma de contenidos de Cope Santos, que con nuestras redes sociales trata de abrir espacios para que los ciudadanos obtengan información, opinión calificada respecto a asuntos que son de su interés. En el caso concreto, hoy tenemos la visita de la diputada electa por Cartago por el Partido de Liberación Nacional, Paulina Ramírez Portugués, con quien hemos tenido oportunidad de llevar a cabo una conversación muy amena, muy agradable, pero también interesante respecto a sus ideas en esta nueva etapa como legisladora que emprenderá en mayo próximo por segunda ocasión. Nuestra región es una región compleja, doña Paulina, usted la conoce muy bien, y tiene mucho de sector agrícola, agroindustrial, con necesidades muy particulares, que no son muy distintas de las que también conozco en zonas como Guanacaste, en donde el sector agropecuario
y agroindustrial encuentra enormes dificultades. En el contexto del último conflicto mundial que estamos viviendo, pero antes de que este estallara, ya teníamos una enorme crisis de abastecimiento de insumos, por ejemplo, que hizo que los precios de los agroquímicos, por ejemplo, se fueran por las nubes. Hay gente que no ha podido salir con eso. Hay un tema de patentes, de componentes genéticos o farmacéuticos que está ahí y aparentemente es una barrera que hace que no le lleguen a los productores nacionales, por ejemplo, alternativas de combinaciones o fórmulas que sean más competitivas, existiendo en el mercado para ello. Sí, claro. Esa es una de las reformas que insistentemente en el sector se menciona como una petición a que el poder político, legislativo, ejecutivo, a partir de mayo, tome en consideración a ver si hace cambios en esa dirección. ¿Ustedes han analizado ese tema en particular? Bueno, sí, claro, es un tema que yo he tenido mucha cercanía al sector agrícola. Cartago por sí solo tiene un amplio sector agrícola, no solo en esta zona, sino también en la zona norte, en Tejar, y creo que están pasando por un momento muy crítico. Y el sector agrícola es un sector fundamental para la vida y nuestro partido ha entendido que es un pilar fundamental de la economía también. Por lo tanto, hay que fortalecerle y hay que apoyarle. Y en ese sentido, desde ya, nuestra fracción actual presentó el proyecto 22.437, que es para el nuevo registro de agroquímicos y moléculas, lo cual facilitaría tener acceso a una gama más grande de estos insumos, el cual está ahorita en comisión y está a punto de dictaminarse y esperamos que ojalá en este periodo pueda salir aprobado. Eso ayudaría muchísimo al sector y yo creo que podríamos empezar a trabajar desde ahora con ese tipo de apoyo, con la asamblea actual y bueno, como le dije, es un proyecto impulsado por nuestra fracción. Igualmente hay otros temas de mayor acceso al crédito. Está siendo muy rígido el acceso a la banca de desarrollo, lo cual requiere de algunas reformas, no solamente a nivel de ley, sino también de políticas públicas y de algunos criterios que se están manejando a nivel de SUGEF y de CONACYF, que deben de ser más flexibles para que se pueda tener acceso a este tipo de crédito. Estas facilidades y de acceso también podemos incorporar dentro de ellas una iniciativa de que se le dé facilidades e incentivos a todos aquellos que incorporen la tecnología en su proceso productivo. A mayor tecnología, menor riesgo. Entonces, por lo tanto, se les podría dar incentivos. ¿Y para qué? Para que puedan tener también dentro de sus procesos productivos, como los dije, acceso a que puedan tener producción con materia orgánica y para ello pues requieren también de la tecnología incorporándolo en investigación y desarrollo y que lo usen como parte de su proceso. Esto sería una de las formas de hacer que nuestros agricultores pues se modernicen y evolucionen a otras opciones y a otras posibilidades, estando sobre todo en este momento tan crítico para todos ellos los insumos y todo lo que es fertilizantes con precios tan altos como todos sabemos que está sucediendo. Yo no soy productor agropecuario, lo más que logré hacer en mi vida fue sacar como 3 fanegas de café en una jornada en Hueltejorco de Acerrí, donde en principio tenía un cafetal y después convertí aquello en un bosque, en una colección de árboles que espero que pervivan por muchos años más, ¿verdad? Bueno, esa ha sido mi experiencia agropecuaria, digamos. Pero sí sé que aparte de este tema de los insumos, uno de los más críticos es el tema del costo del transporte. Sí. Entonces tocamos el tema no solo de los equipos, sino también del combustible para manejar esos equipos. Nos lleva al tema de los combustibles. La queja enorme y por muchos años de que los pagamos muy caros y que está sobrecargado, digamos, el precio que se paga de impuestos para una cosa y para la otra y el Estado no suelta esa prenda porque es un recurso muy importante de ingreso. Bueno, la alternativa eléctrica está también por otro lado, pero tiene un alto costo de inversión inicial. Sí. Bueno,
eso está en el panorama de cualquier persona que tenga que moverse para ir a trabajar o que tenga que producir, quiere producir pero necesita transportarse. En ese tema en particular, ¿qué están proponiendo hacer ustedes para ayudar? Yo creo que ya nuestro candidato se manifestó. Hay que venir y hay que pensar ya, y yo creo que es urgente, en que deben de disminuirse, reducir los impuestos, es la única alternativa para poder bajar el costo, porque esto es un problema mundial, no es un problema de Costa Rica, es un problema mundial, que es una crisis que estamos viviendo producto de la guerra que está viviendo entre Rusia y Ucrania, y creo que esto pues nos alcanza a todos y alcanza a Costa Rica, y pues tenemos que buscar alternativas. Ya bien lo manifestó nuestro candidato presidencial, y desde la Asamblea Legislativa, con nuestros 19 diputados, pues tendremos que impulsar un tipo de reforma de este tipo para que podamos poder hacer las condiciones, por lo menos que no impacten, o más leves, que impacten de menos manera a todos los que dependen de este tipo de transporte para poder hacer sus actividades económicas, porque no es solamente en el sector agrícola, esto es nacional, ¿verdad? Claro. En todos los negocios, y va a afectar en toda la producción, va a ser un problema que tenemos que abordarlo con mucha seriedad y que no sabemos qué más puede venir. Creo que tenemos muchos retos, los legisladores, enfrentar las crisis que estamos viviendo van a requerir de decisiones muy serias. Pero, por ejemplo, y voy a un caso concreto, que uno lo ve todos los días, quienes usamos la ruta, por ejemplo, entre la zona de Caraigres, Los Santos y Desamparados. De pronto usted se encuentra en ese tapón que va de Acerrí hacia el centro de San José. Sí, claro. 30 autobuses, 30 motores en una misma dirección, haciendo fila uno detrás de otro, solo porque uno viene de un destino distinto. Es decir, no ha habido... Y entiendo yo que sí, se ha avanzado bastante en una propuesta para crear algo como el Transmillennial en Colombia, que hace muy eficiente el transporte público. Sí. Porque nosotros no podemos pretender ser como los estadounidenses, que todo el mundo quiere tener un carro para moverse individualmente. Claro, esa es una aspiración legítima, pero el costo es elevadísimo. Y en áreas donde el transporte público es viable, ¿cómo no resolverlo? Si ya tenemos alguna articulación con las obras que se están haciendo en circunvalación que van a ayudar a destrabar la ciudad, hablo concretamente de la capital, esos accesos con transporte público deberían ser como mejor favorecidos por políticas públicas, para que sean eficientes, baratos y útiles a la gente. La inversión en infraestructura vial es fundamental, porque es cierto, cuánto se desperdicia o se gasta en esas horas que tenemos que duramos en transportarnos, por ejemplo, los cartagineses a San José. Es un ejemplo. ¿Cuánto hemos venido luchando? Bueno, yo tuve la oportunidad en la anterior administración, cuando estuve 2014-2018, aprobar los créditos para los 2 puentes a desnivel de La Lima y Taras. Bueno, han pasado 8 años y no los hemos visto prosperar, y bueno, y ahora con los problemas que se están dando, pues todavía más difícil, pero que es algo que queremos seguir dando la lucha, los legisladores y los legisladores de Cartago, todos juntos, unidos, vamos a seguir dando la lucha también por la Florencio del Castillo. También en la oportunidad que estuvimos, 2014-2018, aprobamos el proyecto de ley, o más bien la ley existe, la ley de fideicomiso, para poder utilizarlo como herramienta de financiamiento. No se hizo nada de ningún tipo, ni por licitación, concesión, fideicomiso. No hubo ningún avance en el financiamiento de la Florencio del Castillo, lo cual vamos a dar la lucha, porque son más de 60,000 cartagineses que viajan todos los días a San José, y que cuántas horas perdemos de vida y de gasto adicional en combustible, y además encarece el transporte público. Y eso pues son inversiones que hay que pensarlo, no solo en Cartago, es a nivel nacional, pero por lo menos las luchas por esta zona la vamos a dar. Y igualmente en el tren es, ya se aprobó el crédito para financiarlo. Lo que queremos es hacer una licitación en donde haya participación internacional con nuevas propuestas que permitan un tren realmente viable y que sea accesible para los costarricenses, y que solucione el problema de transporte público, pero que a la vez no tengamos que hacer una subvención tan alta
como ha sido el tren que ha presentado este gobierno. Deben de haber otras opciones, tenemos que hacer un análisis de las diferentes ofertas para dar un proyecto que sea eficiente y de acceso para todos. Y que articule con otras formas de solución de transporte público. Exactamente, ¿verdad? pues eso tiene, como lo dijimos, tiene que ser una solución integral, transporte público, el tren y también infraestructura vial. Hay un tema, y lo dejaba al final de este segmento, porque me parece que poco sabemos los ciudadanos de cómo es esa mecánica, pero es el día a día de la labor legislativa, a lo interno de la Asamblea Legislativa. Por lo general los ciudadanos, lo que hemos visto por las imágenes que nos presentan es que los diputados aparentemente están en sus curules haciendo cualquier otra cosa menos poniéndole atención al que está hablando. Es típico, ¿verdad? Bien. Yo sé que no siempre es así, cada uno está en lo suyo. Pero a lo que quiero ir es a la complejidad de la negociación política. Sí, claro. Tenemos ahora una configuración de la Asamblea Legislativa muy interesante, que como que se reformuló de lo que venía tiempo atrás. A usted le tocó tal vez un periodo en su primera ocasión de una enorme dispersión y grupos y minigrupos y casi personales presentes en la Asamblea. Complicadísimo poner de acuerdo ahí a la gente. Ahora hay menos, pero son grupos más integrados, más decir, son equipos de trabajo con los que hay que negociar. ¿Cómo se negocia en la Asamblea Legislativa? Yo no sé si es pedirle el secreto de cómo va a hacer las cosas usted, pero porque sin negociación no sale nada ahí. Sí, y negociar siempre se sabe que es proponer algo y no aspirar a ganar el 100%, sino que ir dispuesto a perder al menos el 30%. Sí, para ponerlo sencillo, para que el otro gane otro 30% y sea tal. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que, como le dije, esa curva de aprendizaje lleva su tiempo. Cuando uno llega a la asamblea, cree que el proyecto que usted tiene ese es el que tiene que ser y así tiene que salir y que es el ideal. Pero a la hora de ponerlo sobre la mesa se da cuenta que hay una serie de pensamientos, ideologías y que se encuentra uno en el camino que no va a ser posible, como dice usted, hay que ceder al menos un 20, un 30% de ese proyecto para poder hacerlo viable y que pueda llegar a un acuerdo. Pues esto se debe trabajar. Uno cuando llega a la asamblea o cuando ya aprende de este proceso, de esta mecánica, entiende que debe hablar con todos los legisladores, tener la apertura de poder conversar con las diferentes fracciones y diferentes partidos para poder discutir el proyecto que uno pretende que se avance y escuchar las posiciones de todos hasta llegar a un acuerdo. Bueno, yo tuve la experiencia, en mi oficina se desarrolló todo el proyecto del fortalecimiento de las finanzas públicas y había cualquier cantidad de opositores de un lado y de otro, ¿verdad?, de diferentes ideologías y diferentes posiciones, y cada artículo tuvimos que discutirlo entre todos hasta llegar al acuerdo de cuál era la redacción que debía llevar. Y oír a todos los sectores, no es solamente escuchar a los legisladores, es que es escuchar a todos los sectores. Por mi oficina pasaron todos los sectores, sector agrícola, industrial, las cámaras, todos, para poder escuchar sus posiciones, que es muy importante. A veces uno cree que es lo correcto, pero detrás de eso puede traer una afectación a un sector como el cooperativismo, por ejemplo, del cual le ayudamos y colaboramos para que se reformulara el proyecto para que no fueran afectados tal y como lo proponía el gobierno. Bueno, esa es la tarea de uno, escuchar a todos hasta llegar a un acuerdo que le permita ser menos gravoso para algunos y que además pueda cumplir con las expectativas que se tiene o se tenía de recaudación. ¿Sospecha usted que en la configuración actual, que ya definitivamente el Tribunal Supremo de Elecciones definió de la próxima asamblea, lograron ustedes al final un diputado más, ¿verdad? Sí, 19 bueno, diputados. Por una diferencia mínima, pero mínima, minimorum, ¿verdad? Que pueda haber ahí en esa conformación algún nivel de intransigencia en algunos para negociar, o sigue siendo nuestra Asamblea Legislativa ese espacio donde aún las posiciones entre las personas con posiciones más distantes, uno
logra ver que llegan a ponerse de acuerdo. Pues, no se nos ha radicalizado la Asamblea Legislativa, o se sospecharía que pudiera llegarse a un esquema demasiado confrontativo. Bueno, yo creo que precisamente yo creo que es una de las características fundamentales de un legislador, tener esa capacidad para negociar. De lo contrario, sería eso, lo que usted dice, confrontativo. Y adicionalmente tener esa relación con el gobierno. Por eso es tan importante que una fracción tan numerosa como la nuestra, de 19 diputados, deberíamos de ser gobierno, porque eso le facilita llegar a acuerdos y poder establecer las políticas que tiene el gobierno o la ruta que desea tener gobierno, pues llevarlas a una realidad. Yo creo que en mi fracción, la que actualmente pues tenemos muchas coincidencias, estamos todos de acuerdo con la ruta que tenemos en nuestro programa de gobierno, y yo creo que desde ya tenemos acuerdos. Hemos venido trabajando con los diferentes equipos de trabajo desde hace mucho tiempo en las propuestas que van en el plan de gobierno, en temas ambientales, en educación, en seguridad, en cultura y deporte. En todos han trabajado una serie de expertos y nosotros muchos junto a ellos. Por ejemplo, yo he participado en todo lo que es la propuesta de banca para desarrollo y la reforma. He trabajado también en temas de simplificación de trámites y otros que tengo experiencia y que puedo aportar. Entonces, al final, bueno, y en materia fiscal, ya nosotros tenemos muy clara cuál va a ser nuestra ruta, cuál va a ser nuestra agenda y en lo que vamos a trabajar. Entonces yo creo que a nivel de nuestra fracción pues no va a haber esa confrontación. De todas maneras es una fracción que siempre delibera a lo interno y por mayoría tomamos las decisiones para elevarlas posteriormente al plenario. Yo espero que así sea. No puedo hablar por las otras fracciones, pero yo creo que esta asamblea va a ser mucho más fluida, mucho más fácil de llegar a esos acuerdos, y esa es la confianza que tenemos. Bueno, pues Dey, le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva jornada que estaremos viéndola asumir ahora en mayo próximo. En este momento, cuando hablamos, no sabemos si como fracción de gobierno o como oposición. Sí, todavía tenemos la incertidumbre. De gobierno, ¿verdad? Pero facilita muchísimo las cosas. Bueno, no es lo mismo ser diputado de gobierno que diputado de oposición. ¿Verdad? Bueno, pues en todo caso, en lo personal, para usted y a su gestión, muchísimas gracias por acompañarnos por segunda vez aquí en Altavisión, y hemos querido acercar al ciudadano a una candidata ya electa al día de hoy a la Asamblea Legislativa por Cartago, Paulina Ramírez Portugués. De veras, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos, de verdad, y dar la oportunidad de poder compartir con toda la audiencia. Pues muy bien, y muchas gracias sobre todo a quienes son la razón de ser. El equipo de El Ciudadano 2022-2026 trabaja cada semana para llevar a usted esta producción de Coope Santos en su plataforma de contenidos, Canal Altavisión y sus redes sociales. Y de mi parte, pues agradecerles la presencia, que estén ahí todos los lunes a las 7 de la noche, y por supuesto que invitarles para la próxima semana. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.